la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Termina la comisión y aquí estamos, DTV, para entender todos estos temas enormes que se han tratado en esta comisión fundamental. Todas las comisiones son importantes porque lógicamente devienen en proyectos que tendrán media sanción. Pero esta comisión de niñez, 1/3 del país tiene hasta 17 años. 6 de cada 10 niños son pobres. Y no hay un sindicato, no hay una organización social entera que los nuclee. No. Por eso la importancia de la defensora que habló recientemente después de tantos años vacante ese puesto, y los dos defensores que finalmente hablaron también pudieron exponer en una reunión informativa en esta comisión que se habló de todo. Pero aquí están mis compañeros. Hola, Caro Ramos. Hola, Karin, ¿cómo estás? Hola a todos. Y lo tenemos a Marianito Espesa. ¿Cómo va? Bien, Karin, 3 horas y media de reunión de la comisión, muchos detalles para comentar, pero bueno, es muy importante que el Congreso de la Nación trate estos temas. Este cargo estuvo mucho tiempo sin ser ocupado. 15 años, perdón la interrupción. años. Desde 2005, que fue donde se sancionó la ley que creó este cargo, estaba vacante. Así que sin dudas es un día histórico, ¿no? Sí, ya lo creo, porque son distintos temas, desde la cuestión de salud reproductiva, salud física, salud emocional, educación, la igualdad de derechos, a la accesibilidad no solamente de la conectividad, sino del alimento. Tanto para hablar, Caro, estuvieron esta mañana temprano ya en la bicameral, Sí, ¿verdad? Marisa Graham, la defensora de los niños, niñas y adolescentes, estuvo primero en la bicameral de defensor. Por la mañana, la comisión que preside la senadora Beatriz Mirkin, y ahora se presentó en la comisión de familias que preside la diputada Roxana Reyes. Recordemos que Graham asumió el 28 de febrero. Hace 5 meses, y asumió, y después en marzo vino la pandemia. Así que todo el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora en la Defensoría fue durante la pandemia. Sin embargo, se avanzó muchísimo. Sí. Y en la reunión se trataron muchísimos temas. Si querés mencionamos algunos. Por favor. De los que yo pude recabar. Seguridad alimentaria, el tema de la desnutrición infantil fundamental. 70% de los chicos no desayunan. Ese fue un dato tremendo que dio la defensora. 70% de los chicos no desayunan. Estamos hablando de un país con enormes desigualdades que esta pandemia vino a desnudar aún más. Exactamente. Deserción escolar es otro tema que charlábamos antes en el piso también, y es un tema que se está dando ya, digamos, no va a ser algo de la pospandemia, sino que ya estamos viendo altos niveles de deserción escolar. Otra cosa interesante que planteó es el tema de renta básica para la niñez. Bien. Hay que ver cómo se efectiviza eso. Se sumaría lo que son los distintos planes ahora a la AUH Podría ser. Y al IFE y demás. Recordemos que la Defensoría no es un organismo que elabora políticas públicas, sino que está más que nada para acompañar, para proponer, para velar sobre todo por los derechos de los niños. Usar una palabra que es exigibilidad, ¿no? De supervisión y exigibilidad. Ellos tienen el poder de exigir que se cumplan las políticas públicas que mismo están ayudando, de hecho, a armar en estas comisiones. Exacto. Embarazo adolescente, otro tema. Recordemos que la Ley de Educación Sexual Integral está vigente, pero no se cumple en todo el país. Por eso siempre está renovándose el debate acá en el Congreso para que la ley efectivamente se cumpla. Hay un informe de UNICEF, por otra parte, que dice que 40 millones de niños en todo el mundo no reciben educación preescolar durante la pandemia. Así que la educación inicial es otro tema sobre el que seguramente va a estar trabajando la comisión. 7 de cada 10 acá en el país, anoté justamente ese número. 3 de cada 10 son los que pueden asistir a la educación inicial. Y eso determina todo, porque lo que pasa en la primera infancia determina el ser humano, señores. Y cuando se hacen, los países que realmente tienen políticas serias mejoran completamente los años venideros, ¿no? Exacto. Y último tema, por lo menos de mi parte, Ley Penal Juvenil, ¿no? El famoso Código Penal Juvenil que se discutió el año pasado acá en el Congreso, avanzó en reuniones informativas, pero no se llegó a dictaminar
Lo que dejó en claro Marisa Graham es que ella está en contra de bajar la edad de imputabilidad, que claro, siempre es el tema que más claro se discute. La organización es interesante, también hablaron de eso, que era importante que no haya delegaciones de la ombudswoman, sería en inglés, ¿no? De la persona encargada, lógicamente, de Graham. Que el país tuviera centros que directamente hablen con la gobernación de cada provincia. Es decir, claro, que cada provincia tenga su organismo. Exacto, de defensoría. Que son organismos autárquicos, ¿no? Como decía recién Carolina, que cada municipio tenga una oficina donde atender a los chicos. Recordemos que estos tienen un mandato de 5 años. Bien. Y que, bueno, los pingos se van a ver claramente cuando se les asigna el presupuesto del año que viene. Lo dijo muy claro. Lo dijo claramente, ¿no? lo dijo claramente, sí. El tema de los 5 años es importante porque quiere decir que trasciende al gobierno, ¿no? Que dura 4 años. Entonces, es como que se está avanzando en una política de Estado. Y como Marisa Graham es la primera en ocupar el cargo, recordemos que igual tiene posibilidad de ser reelecta. Pero es importante que se continúe esta política. Y recordar además, perdón Mariano, que para ser electa tuvo que atravesar un proceso muy arduo de selección. Hubo 70 inscriptos para ocupar el cargo, tuvo que rendir examen, presentar un plan de trabajo, así que fue un proceso muy interesante el de selección. Afortunadamente se está tomando como política de Estado fundamental los derechos de la infancia. Otro de los datos que dio, trabajo infantil, por ejemplo, algo que tiene que ver con lo cultural profundamente en muchas provincias. 750.000 niños en nuestro país, más de 500.000 de chicos están trabajando de 5 a 15 años. Y lógicamente esto es algo que se tiene que mirar con suma atención y sumo cuidado de acuerdo a las diferentes culturas. Hablaron, la cuestión de abusos fue uno de los primeros temas que mencionaron, los abusos infantiles, las denuncias que están recibiendo cada provincia. De hecho, la presidenta de la comisión terminó con uno de los casos de una niña de 9 años que no tuvo el acceso como corresponde, como correspondería, ética, moral y legislativamente a una cámara Gesell. No, todavía no. Entonces, es eso en lo que hay que trabajar profundamente, ¿verdad? Que se cumpla lo que ya está legislado. Sin dudas. Y el tema de la infancia es un tema que el gobierno en realidad tenía en agenda antes de la pandemia. Quisiera recordar en este sentido que el 1 de marzo, el día de apertura de sesiones ordinarias, el presidente anunció que iba a lanzar, no sé si recordarás Mariano, la ley del plan de los 1000 días para asistencia de las embarazadas y en los niños hasta los 2 años. Que fue presentada, Carolina, como un contrapeso político, si se quiere, de la ley de legalización del aborto, ¿no? Exacto. Así que es un tema, el de la primera infancia, sin dudas, que va a tener tratamiento, esperemos, en lo que resta del año, ¿no? Exacto. Mencionábamos lo de abuso y como medio de comunicación fundamental e institucional de la Cámara Baja, no queremos dejar de recordar los números a los que hay que llamar. Los niños, decían, los adolescentes están manejando con mucho WhatsApp, por lo que hay que tener una política agresiva de comunicación también, ¿no? Para que ese WhatsApp llegue a todo el país y no tengan que andar googleando qué hacer en momentos de tanta desesperación como ser víctima o ser testigo de un abuso a un menor. En la línea 102 es la línea que está habilitada para recibir denuncias en todo el país, pero también las denuncias se reciben al 911 y al 137. Es importante saber y tener en cuenta estos números porque se habla y mucho en un gran trabajo de educación que se hizo en cuanto a las mujeres y las líneas a donde las mujeres por violencia de género deben actuar. Pero ¿y los niños? Que también tal vez son víctimas del mismo agresor. Seguramente, dicen los especialistas, el hogar cuando está de esa manera violentado, se violentan todos los integrantes más vulnerables, mujeres y niños también. Por lo tanto, 102 es la línea fundamental, 137 y también el 911. Y esperemos que caigan en una buena fiscalía que le presten la atención necesaria. Hablamos de eso, del trabajo de abogacía, concientización, porque no hay observatorio con el tema de las ESI, de aplicar la educación sexual integral, ¿no? Claro. Que depende, no solamente se niegan las escuelas católicas, algunas en todo el país, sino muchas escuelas estatales no dejan pasar la ESI. Claro, lo que se estuvo debatiendo en los últimos años fue la necesidad de que esta ley sea de orden público, ¿no? Que es una forma de obligar a que se aplique. Y cuando se dio el debate sobre aborto, las diputadas que estaban en contra del aborto legal
manifestaron que estaban a favor de la educación sexual integral. Entonces es un tema en el que habría un consenso, pero nunca avanzó, lamentablemente. Sería interesante que se avance en ese sentido. Y con respecto a las líneas telefónicas, lo que dijo Graham fue que se están pensando alternativas con esto de la tecnología y la necesidad de que los chicos tengan vías que utilizan habitualmente. Podría ser una línea de WhatsApp, no sé. Y no estaría nada mal que empiecen también a, no sé, a ver, una idea como madre, lo pienso, pero hay que ver los alcances legales, por supuesto, ¿no? De que haya en las redes sociales, en los juegos que utilizan los chicos, una franja, lógicamente que el Estado se haga cargo de poner, si sos víctima de abuso, conoces a algún amigo víctima de abuso, llama, porque está a mano, ya la información, los chicos están ya con las redes en la mano, y en ese sentido, claro, estuvo Graham muy interesante su nota de están como consumidores utilizando otro tipo de comunicación, pero no solamente la línea 102. Es un desafío central de todo este tipo de organismos del Estado llegar a la población a la que supuestamente tienen que defender. Exacto. Es un tema absolutamente central, ¿no? Sí, es interesante. Bueno, como comunicadores lo sabemos. La cuestión vacunación fue otro de los temas importantes, ¿verdad? Porque bajó. Claro, sí, vacunación y el tema del regreso a clases también, que no lo habíamos mencionado. Obviamente requiere todo un trabajo enorme donde hay muchísimos actores involucrados, familias, docentes, la contención de los chicos. Hay provincias donde se están elaborando ya protocolos de regreso a clases. Esta semana hablábamos con una diputada de San Luis, provincia donde se elaboró un protocolo, pero hay ciertas dudas porque es un protocolo voluntario. Si los chicos que tengan la voluntad de volver van a volver y los que no, no. Entonces hay que ver cómo termina viéndose eso en la práctica. Y hay mucha preocupación además por los chicos que se desconectaron de la educación a distancia todo este tiempo. Sobre todo de escuela secundaria, sobre todo de escuela secundaria, a ver cómo recuperarlos cuando vuelva a la modalidad presencial. Sí, difícil, ¿no? Porque básicamente el problema es que volver a tener una cotidianeidad. Se hablaba de todo el daño profundo emocional que tienen muchos chicos, seguramente por el daño profundo emocional que tienen sus padres, porque son emergentes sí o sí, y en todos estos temas de los que estamos hablando son todos los temas que el observatorio está trabajando. Entonces, la idea hoy fue en la comisión tener esta reunión informativa acerca de los temas que ellos mismos están trabajando y escuchar a los diputados en sus preguntas. Por eso, todas estas respuestas que dimos fueron justamente las respuestas de Marisa Graham y de los doctores Repetto y Hernández. Ayelen Espósito, diputada, estuvo presente en esta reunión y vamos a contar con su palabra. ¿Qué tal, Ayelen? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por la iluminación, justo tuve que salir a buscar a mi hija, así que me estaba esperando. Muchas gracias entonces por incorporarnos en la habitualidad extraña de cuarentena y después de una reunión tan larga de la provincia de Río Negro. No quiero dejar de mencionar la provincia tan importante es, ellos son representantes justamente del pueblo de esa provincia. Ayelen, bueno, se hablaron de temas importantísimos en el día de hoy y yo sé que usted tiene mucho que ver con un plan de alimentación, un proyecto para impulsar la soberanía alimentaria. ¿Por dónde le gustaría arrancar para decirnos lo importante que queda de esta reunión en la comisión? Sí, creo que hoy fue un día largo, tanto hoy por la mañana con la bicameral y luego con la comisión de niñas, niños y adolescentes, en las dos reuniones con la presencia de Marisa, realmente con exposiciones magníficas, debería decir, donde creo que ha podido responder todas aquellas preguntas y dudas que se tenía acerca de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que también recordemos que recién inicia, ¿no?, la Defensoría, y realmente el trabajo que han realizado en este poco tiempo fue espectacular. Yo realmente no teníamos, o quizás yo no tenía el conocimiento de todo lo que se había podido avanzar en este contexto de pandemia. Entonces, realmente escuchar cómo están trabajando y realmente la importancia que está ahí con la fortaleza que trabaja y que expone Marisa, es un gran orgullo tener a esa persona que esté ocupando hoy ese espacio y todo el equipo que tiene a su alrededor,
y que lo sigue armando y empieza a dar respuestas a algo y a demandas que los niños, niñas y adolescentes tenemos desde mucho tiempo. Y bueno, me parece que es fundamental y acompañar todas esas políticas en que se puedan llevar adelante con esto, ¿no? Con Marisa y con todo el equipo. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Y bueno, en este sentido, preguntarle por dónde va a ir un poco la agenda legislativa de la comisión, si algunos de estos planteos que se hicieron hoy pueden transformarse quizás en proyectos de ley, cómo se puede avanzar desde el Congreso. Sí, nosotros, y por mi parte también una de las preguntas que le envié, me parece que quizás hacerla dentro de la comisión ya era muy larga, pero una de las preguntas era cómo coordinamos el trabajo en conjunto, ¿no? Que nos parece fundamental. Creo que hay puntos que se tocaron, como el tema de adopción, que es un punto que tenemos que tratar y ver cómo habilitamos y arbitramos todos los medios para que no estén tantos niños, niñas y adolescentes en espera de adopción y poder agilizar. Eso es un reclamo que se viene haciendo desde hace años también de un sector de la sociedad. Y también los niños, niñas y adolescentes están esperando, ¿no? Una respuesta acerca de esto. Creo que ese es un punto fundamental que se podría llegar a avanzar desde lo legislativo. Después planteamos también el tema de alimentos, ¿no? y en consonancia a eso yo justo he presentado el proyecto que todos los niños, niñas y toda la población de Argentina pueda acceder a un alimento saludable, que estén a mano de todos y que nuestra gente no esté pasando hambre como pasa hoy en la República Argentina, siendo uno de los países más ricos y productivos de Latinoamérica. Diputada Mariana Pesarre la saluda. Este último punto es justamente el problema más acuciante que tiene este sector de la población, de los niños, niñas, adolescentes, la mala alimentación. Nosotros tenemos un gran número, de hecho hay estadísticas que nuestros niños, niñas y adolescentes no se alimentan como se debería alimentar porque están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Tenemos un gran número y lo vemos en lo cotidiano cuando se acercan y cuando aumenta la cantidad de personas que van a comer a comedores y merenderos. Veníamos de una profunda crisis económica y social en Argentina y la pandemia hace que se agudice esa crisis. Entonces, el hecho de legislar y que tengamos todos accesibilidad a alimentos de calidad también, porque ponemos en discusión nuestra canasta básica de alimentos, que tenemos alimentos ultraprocesados en nuestra canasta básica, empezar a modificar también el tipo de alimentación que recibimos todos y todas y que no esté en base, por ejemplo, de solamente harinas, que es lo que más quizás se consume en ciertos sectores populares. Diputada, la cuestión de medicina entiendo que le importa y mucho la cuestión de la vacunación, sobre todo. ¿Cómo cree que se va a modificar el hecho de que hoy, por miedo, por distintas inseguridades, no se esté yendo a la vacunación del calendario obligatorio de los chicos? Porque dijo, de hecho, la defensora Graham, que es uno de los puntos fundamentales en donde hay que ir, que hay que atacar. Sí, creo que eso va a tener que ser en coordinación y en muchos otros lugares ha funcionado muy bien el hecho de ir a los domicilios, ¿no? En ciertos barrios, de poder ir a vacunar. De hecho, muchas veces hemos hecho campañas de vacunación yendo a los domicilios para resguardar también el bienestar o la salud de esos niños y niñas y adolescentes también que entran dentro del calendario de vacunación. Me parece que hay que coordinarlo en conjunto, también contar con las organizaciones sociales, que sabemos que son las que están en los barrios y que nos pueden orientar y que muchas veces nos abren o nos allanan el camino para poder ingresar a los barrios y poder trabajar.
buscar la manera siempre de no exponerlos, porque también cuando hay un agente sanitario y que está en contacto con pacientes con COVID también a veces es peligroso, ¿no?, en esto, pero vamos a intentar poder coordinar de la mejor manera para no exponer a aquellos que son más vulnerables para que no se contagien, digamos, de este virus. Gracias, diputada, por su tiempo. La dejamos estar con su familia después de varias horas ya atenta al Zoom. Muy amable. No, gracias a ustedes y a disposición. Muy bien. Importante, importantísimo, y este es el comienzo nada más de una larga serie de reuniones para esta Comisión de Niñez ya, y después de 15 años con la defensora de los niños, Marisa Graham. Loable carrera esta mujer que ha llegado a este punto después de, como decía Caro, una terrible selección. Se viene una semana interesante, con sesión y con un ministro, ni más ni menos, dando la respuesta a los diputados. Bueno, un poquito de la agenda de lo que viene, ya que estamos el último de la semana. El martes sesiona la Comisión de Presupuesto, Karin. Sí. Todo está dado como para que haya un dictamen favorable a la ley de moratoria. Bien. La nueva moratoria. El miércoles podría haber sesión con este mismo dictamen. Y el jueves está convocado y ya confirmado el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que tiene que venir a dar el informe mensual a la Cámara de Diputados. Esas 1.600 preguntas, ¿no? Sí, 1.650 preguntas tuvo que responder. En realidad está respondiéndolas todavía, un trabajo coordinado con todos los ministerios. Me decían que Cafiero ya estuvo en el Senado, recordemos, dando su primer informe. Esta va a ser la primera vez que concurre a diputados. Él, cuando estuvo en el Senado, hizo referencias a lo que fue la herencia recibida de la gestión anterior. Lo que me dicen es que en esta oportunidad no va a ser tanto referencia a la herencia, sino más bien a lo que es la actualidad de la pandemia y un mensaje más que nada hacia futuro, que me pareció interesante ese enfoque. Veremos si lo cumple, ¿no? Este primer informe del jefe de gabinete lo venía reclamando la oposición en numerosas oportunidades. La presencia, recordemos que tiene que estar una vez por mes informando a cada Cámara, según la Constitución. Así que es importante a nivel institucional que se presente. Solamente son preguntas de lo que se ha hecho. De hecho, estábamos hablando fuera de cámara que el presidente ya acaba de anunciar un paquete de medidas que va a anunciar la semana que viene, medidas económicas concretas. Esto tiene que ver, lógicamente, con el cierre de negociación de deuda también, entre otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿y la oposición qué va a pedirle a Cafiero? Bueno, va a haber varias cosas. Por ejemplo, están pidiendo que venga la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, no solo por lo que se venía discutiendo estas semanas, por el tema de la Comisión de Libertad de Expresión, el tema del ciberpatrullaje que la ministra comentó en el Senado, sino también por el caso de Facundo Astudillo, el chico desaparecido en la zona de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es decir que la oposición va a ser eje en varias cosas, en esas preguntas, mucho de economía, mucho de pandemia, pero también casos puntuales que van a requerir que vengan, aparte de Cafiero, otros ministros del Poder Ejecutivo. Exactamente, porque hay preguntas, lógicamente, que el ministro va a poder responder y otras que no. Está bien, todas las preguntas son por adelantado, no se puede colar alguna, una repregunta, no. Puede pasar que en la exposición de cada diputado delante del jefe de gabinete haya una pregunta, bueno, depende en ese caso del funcionario de responderla. Bueno, tema entonces moratoria es importantísimo y eso va a también abrir una serie de otros proyectos que se vienen trabajando en distintas comisiones, ¿no? Sí, el día martes, como decía Mariano, la Comisión de Presupuesto, y lo interesante para ver ahí es si el oficialismo efectivamente acepta las modificaciones que pedían varios bloques de la oposición. Dos eran básicamente, ¿no? La de la quiebra y claro, el bono para los vuelos. Que no puedan ingresar empresas en proceso de quiebra y excluir lo que es el impuesto a los combustibles. Bien, señores, ya estamos. Feliz fin de semana, pásenla muy bien. Por supuesto, el periodismo sigue en el Congreso, en la continuidad informativa de DTV. Pásenla muy bien.